Entonces necesitan más tiempo para desarrollarse totalmente. Entonces el periodo de descanso ya no es tan intenso. Estamos hablando de 45 a 50 días de descanso cuando las condiciones son óptimas para su crecimiento. Mientras que decíamos que de las amacolladas están entre 35 y 42 días de descanso y estas podrían ser entre 21 y 28 días de descanso. Pauta para su manejo agronómico y del pastoreo. Habíamos hablado de especies como esta, que son prácticamente rastreras, ¿ah? Otras que son como esta, amacolladas, y otras que son como esta, erguidas. Bueno amigos, ahora pasamos del campo al laboratorio. La idea aquí es explicar algunos conceptos básicos de anatomía y fisiología vegetal, tratando de entender finalmente los hábitos de crecimiento de las especies forrajeras, que son los que nos marcan la pauta para su manejo agronómico y del pastoreo. Habíamos hablado de especies como esta, que son prácticamente rastreras, ¿ah? Otras que son como esta, amacolladas, y otras que son como esta, erguidas. El primer representante que les puse de las rastreras es el Angleton. El que les puse de representante de las especies amacolladas es uno de los más, digamos, representativos de ese hábito de crecimiento, que es el Guinea o privilegio, el antiguo, el que conocíamos, especie Panicum maximum. Y el que les puse de representativo de especie erguida es el elefante, que es el clásico, digamos, de los acates de corte. Elefante, Taiwán, Merquerón, todos esos, ¿no? Al lograr un poco de desarrollo, cualquier ser viviente, o casi cualquier ser viviente, no solamente crece, sino que también los tejidos se van especializando en algún trabajo. Así tenemos tejidos y órganos y aparatos especializados en la digestión, en la circulación, en la reproducción. No solamente los animales, también las plantas lo tienen. Las células meristemáticas pueden entonces en las plantas dar origen a un tejido, digamos, como el parénquima, o el colénquima, o el esclerénquima, el xilema, el floema, el tejido reproductor o el aparato reproductor de las plantas y todo. Pero el punto de partida son los tejidos meristemáticos. Como habíamos dicho, la mayor parte de las especies pratenses, las que nos interesan en la ganadería, son especies perennes, a menos que sean muy productivas como el maíz y el sorgo forrajero, que son anuales, y entonces los cultivamos como un verdadero, valga la redundancia, un verdadero cultivo que nos sirve para la conservación de forrajes y la alimentación del ganado, etc. Pero en praderas y en pastizales y en otros ecosistemas de las tierras del pastoreo, desde la gélida tundra hasta el cálido trópico con su sabana, básicamente tenemos especies forrajeras perennes. Varios estudios indican que las especies de clima templado o frío son de mejor calidad, las de climas áridos y semiáridos son intermedias, y las que tienen, por desgracia, el peor valor nutritivo, digamos, de las gramíneas forrajeras son las especies tropicales. Pero a diferencia de aquellas, estas tienen una gran capacidad para la producción de forraje. Compensan el mediano o bajo valor nutritivo que tengan, es porque los componentes químicos, las macromoléculas, como la proteína, los carbohidratos, los grasas y otros, se diluyan en la gran cantidad de materia seca que se producen. Es decir, tal vez se produzca igual o más cantidad de carbohidratos en estas plantas que en las templadas, pero como producen más biomasa, el componente se diluye y entonces al final nos sale un porcentaje más bajo de proteína o de glúcidos solubles, etcétera, ¿no? Entonces, dicho esto, quisiera mostrarles algunas diferencias básicas en los tres tipos de plantas que les acabo de mostrar. Para las praderas tropicales en general, contamos en casi todo el mundo, contamos con especies típicamente rastreras, amacolladas
y erguidas. Las rastreras soportan la mayor intensidad de defoliación y la menor frecuencia de defoliación. Son especies que se utilizan muy frecuentemente. El periodo de descanso es muy corto. El forraje solamente crece un poquito, quizá en general menos de 50 centímetros, y luego le podemos pasar el pastoreo hasta una altura del forraje residual de 4 o 5 centímetros, si fuera posible a ras de suelo, porque las estructuras de crecimiento, estos tejidos meristemáticos de los que estamos hablando, están protegidos en estas plantas rastreras gracias a las guías que se desarrollan por encima, ¿verdad?, del suelo o por debajo del suelo, y que llamamos por encima guías o estolones y por debajo rizomas. En cambio, en las especies de tipo amacollado, ya las estructuras de reserva no tienen esos estolones por encima ni esos rizomas por debajo que ayudan a conservar las reservas después de la defoliación. Estas, como podemos ver, su sistema radicular ya no es así, y entonces básicamente acumulan las reservas en esto que llamamos la corona. Es la fusión donde se juntan la raíz y la parte aérea. Básicamente se mueven las sustancias de reserva para el futuro crecimiento en toda la planta, pero muy especialmente entre la corona y los primeros 25 o 30 centímetros del tallo o pseudo tallo de la especie. Si nosotros cortamos muy abajo, o sea, muy intensamente, estaríamos eliminando las reservas para el futuro crecimiento de esta misma planta, y su crecimiento sería o muy lento o definitivamente desaparecería. Y si eso se hace una y otra vez de manera consecutiva, como en un pastoreo continuo o en un pastoreo con un periodo de ocupación muy largo, pues entonces esta planta es consumida una y otra vez hasta sus sustancias de reserva y tiende a desaparecer. Y una vez que desaparece, pues obviamente empiezan las malezas a ocupar el espacio vacío de nuestras especies deseables. Luego, las otras plantas, el hábito de crecimiento de las plantas totalmente erguidas, también tienen una corona bastante fuerte, porque tienen un sistema radicular muy fuerte y a veces muy profundo. Se han encontrado raíces funcionales de estos acates arriba de los 3.5 metros de profundidad, aunque ya sabemos, ahorita vamos a ver que todas las gramíneas en general tienen sistema radicular de tipo fibroso, y su mayor área de absorción es entre el 0 y los 30 centímetros de profundidad en el suelo. En esas especies de tipo erguido, las sustancias de reserva ya no se concentran tanto solamente en la corona o en la parte inferior del tallo, sino que andan circulando en toda la planta a través de las sabias propias de esta planta, ¿ah? Entonces, si nosotros cortamos en cualquier, digamos, altura, si la altura del forraje residual, ya sea por corte o por pastoreo, es muy abajo, estamos eliminando muchísimo de las sustancias de reserva para el futuro crecimiento de estas plantas. Por lo tanto, estas plantas son las que soportan las intensidades de defoliación menos intensas. La altura del forraje residual debería quedar entre unos 60 y 80 centímetros para conservar las sustancias de reserva y algo de material vegetal, o sea, fotosintéticamente activo, que es la hoja, para que nos ayude en el futuro crecimiento. Como son especies que crecen mucho, entonces necesitan más tiempo para desarrollarse totalmente. Entonces el periodo de descanso ya no es tan intenso. Estamos hablando de 45 a 50 días de descanso cuando las condiciones son óptimas para su crecimiento. Mientras que decíamos que de las amacolladas están entre 35 y 42 días de descanso, y estas podrían ser entre 21 y 28 días de descanso, dadas esas diferencias anatómicas y fisiológicas. Las especies forrajeras de tipo graminiforme tienen básicamente las mismas estructuras de cualquier otra planta. Una raíz o sistema radicular, un tallo, que en este caso de las gramíneas técnicamente no es un tallo, sino un culmo. Un tallo es compacto a todo lo largo y todo lo ancho, y estos no. Los culmos, que son los equivalentes a los tallos en las gramíneas, están formados por nudos y entrenudos. Aquí vemos claramente cómo un fitómero o hijato, como le quieran llamar, está formado por nudos que en la parte basal son muy cortos,
porque dieron origen a muchas plantas, a muchísimas hojas, perdón, pero son muy cortos. Y luego se empiezan a desarrollar y el culmo está básicamente compuesto por nudos y entrenudos. Nudo, entrenudo, nudo, entrenudo, nudo, entrenudo, que nuestra gente le llama canutos a esto. Lo mismo en esto que en las milpas, ¿no? En el maíz. Al entrenudo le llamamos canuto. La parte única que está compacta en los culmos de las gramíneas es la parte del nudo. La parte otra, en realidad, cuando madura, se hace hueca o tiende a hacerse hueca, incluyendo en el maíz también. Aunque queda una medulita por ahí, básicamente es hueca. A diferencia de un verdadero tallo, que no es hueco, es compacto. Tiene un tejido de cambium y forma madera o leña. Estos no forman eso. Se lignifican por la parte exterior del tallo, pero el interior queda hueco. Obviamente, el sistema circulatorio, las sabias, xilema y floema, circulan por la parte de la corteza. Los culmos, además, tienen la característica de formar tejidos meristemáticos en la base de cada uno de los nudos. Pero hablando de los tejidos meristemáticos, quisiera mencionarles los tipos fundamentales que hay en las gramíneas. Entonces, tenemos por una parte yemas basales o tejidos meristemáticos basales que se encuentran básicamente en la corona de la especie. Estos puntitos que se ven ahí, básicamente son compuestos de tejido meristemático que en cualquier momento pueden dar origen a una nueva planta y hacer más grande este macollo, irlo haciendo más grande. A medida que eliminamos la dominancia apical, es posible que se desarrolle las yemas basales para dar origen a nuevas plantas. Otro punto de tejidos meristemáticos en estas plantas de tipo gramíneas, zacates en general, están, les decía, en cada uno de los nudos, de los culmos. Y definitivamente, quizá el más importante para la vida de este fitómero es el que llamamos domo apical, que es el que va en la punta del culmo y que trae toda la información genética para generar hojas, una nueva planta, nudos, entrenudos y finalmente inflorescencias y infrutescencias. En este caso es una inflorescencia, una panoja, y cada uno de los granitos que se forman proviene de una flor o flósculo, que le llamamos. Son espiguillas que se forman flósculos y finalmente nos dan un fruto. Las cariópsides, que se forman de los flósculos en cada una de las espiguillas, como estas. Esta es una espiguilla que forma sus cariópsides. Entonces, no tienen parte comestible, básicamente contienen el embrión, el cotiledón. Acuérdense que estas son especies monocotiledóneas, a diferencia del frijol, el chícharo, las habas, que son dicotiledones. Estos son monocotiledóneos. Y como ya lo dijimos alguna vez, la estructura que protege al embrión y al cotiledón proviene básicamente de una degeneración, por decir así, del grano de polen, que no alcanza a fecundar el óvulo, porque no, en especies como esta que son apomícticas, de reproducción apomíctica, no hay fecundación y por lo tanto no hay intercambio genético. No hay manera de mejorar a través de una reproducción sexual. Son apomícticas. Entonces, la cariópside contiene el embrión latente, hasta ahí hasta que lo sembremos y dé origen a una nueva planta, las que son viables, y las estructuras de protección, glumas, lemas, páleas, que nos ayudan a proteger la especie. Bueno, aquí acaba la vida de un fitómero y casi de cualquier planta, una vez que, pero de estas muy característico, que una vez que florecen y dan fruto, muere este fitómero. Otra manera de matar, pero ya es de manera artificial, digamos, no natural, a través de una defoliación, ya sea corte, fuego, pastoreo, lo que quieran, es encontrar una estructura como esta que todavía no termina va en madurez fisiológica, pero todavía no semilla, y que nosotros cortemos de cualquier manera en la defoliación del forraje, cortemos este fitómero. Este va a morir. Necesariamente muere una vez que le matamos el
domo apical, que era el origen de la vida de este fitómero. Afortunadamente, cada vez que eso se hace, normalmente se estimula acá abajo la producción de nuevos tallos y es lo que da vida perenne a las praderas. Es decir, las praderas son perennes no porque una planta sea perenne, sino porque entran en una dinámica poblacional de senescencia, muerte y descomposición de fitómeros viejos y nacimiento, crecimiento y diferenciación de los nuevos fitómeros y nos van haciendo la pradera. Hay maneras de estimular que esto sea más rápido o más acelerado. Cuando uno defolia la planta, se supone que esto es rápido. Sí, el crecimiento basal es rápido, se cubre más el terreno, hay mayor cobertura, siempre y cuando haya sustancias de reserva suficientes para alimentar a las nuevas plantas. Bueno, entonces ya vimos, como en clases de primaria, las estructuras básicas de cualquier vegetal: raíz, tallo, hojas, flores y fruto. Puntos meristemáticos de crecimiento, ¿verdad? Basales, axilares y apicales o del lomo apical. Bueno, las gramíneas forrajeras tienen una característica más, donde tienen también escondido un secreto, que es un poquito también de tejido meristemático en donde se junta el limbo con la vaina de la hoja. Ya vimos, ¿verdad?, que de cada culmo las hojas salen de cada uno de los nudos de manera alterna, una para allá, otra para acá, una para allá, otra para acá, lo cual nos sirve para diferenciar mucho a las gramíneas de otras especies muy parecidas y que la gente piensa que son gramíneas, pero no lo son. Familias totalmente diferentes que ni siquiera tienen valor forrajero, como las ciperáceas, donde se encuentran el cebollín, el ajillo y todos esos, que en realidad, en vez de ser estos culmos, tienen culmos triangulares y en vez de nacer hojas alternas, nacen 3 hojitas, van haciendo 3 hojitas, ¿ok? Entonces, una manera fácil de diferenciar que no es gramínea y no nos sirve y es una maleza grave en nuestros potreros es, si tiene 3 hojitas alrededor del tallo, entonces es una ciperácea, no nos sirve. Se parece mucho a estas, pero no. Y las otras, que se parecen mucho a esta, por cierto, son las juncáceas. Las juncáceas también tienen hojas alternas y muy parecidas a las gramíneas. Las dos familias anteriores también pertenecen a las monocotiledóneas, por eso es tan fácil de confundir, porque en las monocotiledóneas las hojas normalmente tienen una vaina, bueno, no necesariamente, pero en las gramíneas y ciperáceas y juncáceas sí, una hoja que está compuesta. Una hoja que está compuesta por una parte que es la vaina, que envuelve normalmente una parte del tallo entre un nudo y el otro y protege las yemas axilares. Esta vaina tiene esa función de proteger las yemas axilares. Hay unas más abiertas, otras más cerradas, pero bueno. Lo que les decía es, cuando en una planta tierna, en una planta cualquiera, digamos, tierna como esta, este fitómero que estamos viendo, esta hoja todavía está en crecimiento. ¿De dónde crece la hoja? Vimos 3 puntos meristemáticos: basales, axilares y apicales. Pero la hoja no crece de ninguno de esos. Se desarrolla de la parte compacta del culmo, que es el nudo, se desarrolla la vaina y después de la vaina se desarrolla el limbo, y entre el limbo y la vaina hay una estructura que las une, que le llamamos cuello o collar, que algunas veces va acompañado de una lígula, estructura de protección, y una aurícula. Bueno, exactamente en esta parte blanquecina, en la unión entre la vaina y el limbo, se encuentran otro poquito de tejido meristemático, es decir, que da origen a nuevos tejidos. Y este es específicamente para hacer crecer el limbo. Mientras el sol no le dé de lleno y el collar siga protegido
un poquito por la vaina y un poquito por el limbo, esta hoja es tierna, todavía no alcanza su máxima extensión y desarrollo y está haciendo fotosíntesis de manera muy activa. Son hojas fotosintéticamente muy activas, son hojas nuevas. Las hojas viejas, como estas que nacen de la base, pues obviamente están en estado de senescencia, muerte y descomposición. Ya expusieron el collar completamente, ya no pueden hacer crecer la hoja aunque la corte. Aquí, en esta hoja tierna, si yo corto en cualquiera de estas dos hojas que son tiernitas, si las corto por aquí por encima, ¿qué creen? Esto puede volver a crecer y crecer y crecer N veces, teóricamente N veces, pero después, a medida que la planta acumula reservas y cambian las condiciones ambientales, especialmente con relación a la luz, intensidad, duración, frecuencia de la luz, entonces, como quiera, la planta se desarrolla tratando de cambiar de estado vegetativo a estado reproductivo. Elevar el domo apical, que a veces puede estar por aquí, protegido del pastoreo, de la quema y todo lo demás, y a medida que madura esta planta o se desarrolla, entonces, por ya sea factores internos de la planta, que son edad y acumulación de fotosintatos, o factores externos, que son básicamente cambios en la luz, entonces cambia de estado vegetativo a estado reproductivo. Y los nuditos que eran pequeñitos y que llevaba el domo apical aquí, tienden a hacerse largos y más largos para llevar el domo apical hasta la punta de lo que la gente llama tallo, ya quedamos que son culmos, ¿verdad? Y finalmente este domo apical, como tiene toda la información genética para formar plantas, hojas e inflorescencia, termina, es decir, los entrenudos lo van empujando hacia arriba y termina con una inflorescencia. Y ahí ahí acabó la vida de este fitómero y en consecuencia a veces de una pradera, ¿no? Entonces, es importante que utilicemos las praderas en estado vegetativo antes de que la fisiología propia de la planta obligue a que este domo apical se eleve, cuando este permanece acá, en la base. Mientras este está en la base, está protegido del pastoreo y este es vivo, porque esto le da vida y echa más y más y más hojas y más hojas y más hojas. Una vez que destruimos, ahora sí lo voy a destruir, una vez que destruimos por el corte, por el pastoreo, por lo que sea, este fitómero muere completito. Ojalá que salgan nuevos de la base, de las yemas basales, pero este fitómero muere. ¿Okay? En muchas ocasiones, como es el caso de los zacates de corte, muere el tallo que dio origen a este nuevo fitómero, como en este caso, y murió, pero tenía reservas suficientes y se desarrolló de una yema basal este nuevo fitómero. ¿Lo ven? Este es hijo, por eso se llama hijato, de este que murió. Ahí está, yemas basales, y este tiene más yemas basales que pueden dar origen a más y más y más, y entonces mientras más se corte sin destruir el domo apical, más grande se hace la macolla, parte estratégica que uno utiliza después ya en el manejo del pastoreo. Entonces, algunas veces incluso especies como esta rebrotan de las yemas axilares y dan origen a una nueva planta. Esta fue una yema axilar que se vio libre de los efectos hormonales, auxinas, giberalinas que tenía este fitómero en las hojas, lo corta, lo deja de producir y se desarrolla las plantas que provienen de yemas axilares o de yemas basales. ¿Ok? Y todo eso se puede controlar con un buen manejo agronómico y especialmente con un buen manejo del pastoreo, controlando el periodo de descanso y el periodo de ocupación de nuestros pastoreos. Pero esta es la base fisiológica para el manejo futuro de nuestras especies. Algo muy interesante, por cierto. Espero que haya servido de algo estas clases de biología elemental. Y bueno, pues nos seguimos viendo en otra cápsula de Pregúntale al experto.